Occidente eligió la velocidad y las rejas, el alcohol y las líneas que ordenan el tráfico, la química y la ecología, las fórmulas de cortesía y el trato industrial, la espiritualidad, sí, siempre que se puedan tomar las riendas de la libertad, embotellar sus emanaciones, hacer de su finalidad una cátedra, un LinkedIn de sus átomos invisibles y pintar de extremo la infinitud y violento lo salvaje. Hola amigos, vamos a hablar de hoy de algo bastante sutil. Vamos a intentar ser breves, aún así. Vamos a hablar de los falsos amigos, de la espiritualidad. Bueno, en realidad son innumerables porque la mente es su naturaleza, traduce de una manera limitada y a un nivel inferior, apresando en conceptos lo que son en sí realidades de naturaleza infinita, esencias libres y cosas que son que están a un nivel superior, que sobrepasan a la mente mental. Entonces vamos a partir de 3 palabras o conceptos que están muy presentes en el ámbito de la búsqueda espiritual o religiosa y sucintamente, y desde mi experiencia personal, mi comprensión, diría más bien impersonal, ahora lo veremos, compararemos el concepto mental a la realidad de aquello a lo que apuntan estas palabras, que indican, ¿no? Entonces, no es para recalcar que la mente conceptualiza, porque esto es una evidencia, sino para intentar dejar que se revele la libertad y apuntar a lo que es indefinible y que llamaremos realidad, la realidad real. Vamos a empezar con la palabra. Estas palabras, lo puedo empezar diciendo cuáles son. Vamos a tomar la palabra humildad, vamos a tomar la palabra obras de virtud y vamos a tomar la palabra quietud. Tomemos primero humildad. Ser persona humilde, desde la perspectiva, que es la que vamos a tomar aquí, por lo menos en su sabor, igual no totalmente, una perspectiva meta-dualista, más allá del dualismo inherente al mundo, a la manifestación. Desde esta perspectiva, ser persona humilde es algo que no existe. Vamos a decirlo así radicalmente. Puede la persona consagrarse a un ejercicio, a un modo de vida que le mantengan en lo que entendemos, mejor dicho, por humildad, pero a menos que sea una persona liberada de ser persona, o que se sepa profundamente, no intelectualmente, sino en la experiencia vital, saberse nada, es imposible, por definición, que lo sea humilde, lo cual no es ningún pecado. Pero lo que nos interesa es esto, que cuando sabe que no es nada, es que sabe que no es, vamos a decirlo de una manera que nos va a ser útil para comprender aquí lo que queremos decir, que no es autora, no es la autora de sus actos, de nada de lo que le ocurre en en el sentido posesivo, supuesta vida. Lo cual, por un lado, hace que puede quedar libre de atribuirse cualidades, beneficios, éxitos, tanto como de odiarse y de culparse por errores, por defectos y por fracasos. De otro modo, humildad, si no, sería lo opuesto a, por ejemplo, ambición, a vanidad, y adjuntado al yo y a sus pruritos morales o dualistas, se convierte en lo que llamamos falsa modestia. Muchas veces es falsa modestia y no auténtica humildad. De eso tuve un destello de comprensión genuina al estar en la escuela, en el instituto, pienso, porque ya, claro, venía siendo ya mi escolaridad, ya me ocurría de manera reiterada que
antes de entrar en la sala de los exámenes, cuando esperas con los amigos y todo el mundo está un poquito nervioso, cuando yo expresaba que estaba nerviosa, me reñían, como decían, tú no tienes derecho a estar nerviosa porque siempre sacas buenas notas, entonces no tienes derecho. Y yo pensaba, bueno, no es que pensaba, es que surgía, brotaba espontáneamente, y ni siquiera lo expresaba verbalmente. Tenía verdaderamente la sensación de que yo no era responsable. Sí, yo había hecho lo que había que hacer como persona, había estudiado, me había preparado, pero que yo no era absolutamente la autora de lo que iba a pasar, ni podía controlar esto de ninguna manera. No solo que no podía controlar cómo iba a ser el examen, el resultado que iba a obtener, sino que si en toda mi vida estudiantil había sido buena alumna, no se debía a mi persona. El tener buenas notas es algo tal vez que suena extraño, porque suena extraño a la mente y a lo que estamos acostumbrados a conceptualizar, pero así lo sentí. Y pensé, mucho más adelante en la vida, pensé, esto igual tiene algo que ver con la humildad natural, no con un calificativo de la persona, una adquisición de la persona para que sea persona humilde, ¿no? Ni siquiera un ejercicio de virtud, sino como algo más allá de la persona. Vamos a resumirlo así. Vamos a pasar, porque quiero hacer breve el vídeo, vamos a pasar a la otra palabra, quietud. Entonces esto es una palabra que a mí me ha hecho meditar mucho en cuanto he estado bañando en los ambientes espirituales, porque mi llegada a la espiritualidad fue sin contexto espiritual y sin conocimiento y sin cultura espiritual, fue desde la nada, pero después sí que he estado en ambientes espirituales y eso de la palabra quietud pues, a mí me traía un poco loca, porque pensaba, bueno, a mí todo lo que me ha ocurrido profundamente espiritual no ha tenido que ver con lo que yo entiendo por quietud. En realidad, y a eso vengo, es lo que estaba entendiendo mi mente y lo que entiende en general toda la mente por quietud. Es decir, la asociamos a la calma, la asociamos a la serenidad, la asociamos al silencio, lo asociamos al relax o a la ausencia de estrés y de tsunami emocional, etcétera, etcétera. Pero esto es simplemente la polaridad mental de, en este sentido, ¿no? Hacemos la quietud simplemente la polaridad mental de lo que es pues la agitación, el estrés, la inquietud o el ruido. Hasta que caí en la cuenta, años más tarde, de unas experiencias que he tenido del núcleo, como lo digo así, del aurum nostrum, ahora lo explicaré un poquito, hasta que mucho más tarde relacioné esas experiencias mías con unas palabras de una maestra espiritual, Gangaji, y dije, ahí está, pero si realmente es esto la quietud, ¿vale? No es lo que la mente, aún después de esas experiencias, seguía pensando que era. En inglés, stillness, o la famosa indicación keep quiet, ¿no? De Papaji, por ejemplo, ¿no? Tengo que explicar un poquito de qué van esas experiencias. Lo apunto aquí brevemente. Tienen que ver con lo que llamo el núcleo, ¿no? Algo verdaderamente central en el ser humano, algo nuclear, algo... es muy difícil resumir experiencias de este orden, pero bueno, digamos que lo importante para lo que estoy diciendo en este vídeo es que ese centro inexpugnable, inalterable, fue sentido en plenas exaltaciones, en pleno estado de vulnerabilidad vital y de desprendimiento. Sí, y estas palabras que relacioné con mi experiencia, que casi me pasan inadvertidas porque tampoco tienen nada especial, pero dichas en ese momento a través de un testimonio vivo, de una experiencia de orden espiritual, entonces sí caía en la cuenta y era solidez real. Solidez real, porque la solidez a la que está acostumbrada nuestra mente, sobre todo en nuestra civilización y esta época materialistas, es la solidez de la materia entendida por el materialismo, que es una solidez, en este caso, completamente ilusoria.
es una falsa solidez. Aquí nos estamos refiriendo a la solidez real, no la ilusoria, sino la real, la que se percibe de este modo espiritual. Pues esto, que en un estado en realidad en el que estaba llena de pensamientos y en fuego, en ardor, es cuando toqué lo que yo creo que es a eso que entendían los herméticos con aurum nostrum. Aurum porque significa aurora brillante, porque es el oro, y nostrum, pienso, porque indica que está dentro de nosotros, no fuera. Entonces fue en esos estados que en una ocasión toqué ese cuerpo divino que está dentro de todos nosotros, el cuerpo real, avatárico, como se quiera decir, y en otras ocasiones más bien un sentido más que una sensación, pero total, de tocar radicalmente el núcleo. Yo lo llamo el núcleo, un centro, pero no es un centro espacial, pero realmente se siente como un centro nuclear, y le pondría como palabras a esa sensación que no es sensación, como absoluta seguridad, sobre todo en el estado en el que yo vivía totalmente sin anclajes. Verdaderamente allí toqué la verdadera y absoluta seguridad, permanencia también, había la sensación de permanencia total, y sobre todo que todo lo demás es inexistente prácticamente. Bueno, sí, está ahí, humo, como humo. Y que nada te puede pasar ahí, estás absolutamente seguro, es como una estabilidad central, más que estabilidad, y un centro no espacial, como decía, más que estable, es eterno. Pero es una eternidad que no es en el tiempo, sino fuera del tiempo, marca el fuera del tiempo. Y es una presencia más que permanente, y me viene a decir incondicional, porque es imposible que esté ausente, vamos a decirlo así. Y síganme, ¿sería esto el amor incondicional? Y aquí también, como la humildad no es algo que pueda ¿no? adjuntarse a persona siente amor incondicional, eso no es posible, pienso. Es desde una altura impersonal en que se percibe, se comprende, no sé cómo decirlo, lo que es el amor incondicional, inalcanzable para la persona, para el yo, pienso, y que quiere decir, realmente pienso que quiere decir esto, que el amor lo es todo lo que hay, es más que lo abraza todo, la dualidad, etcétera. No, es que es lo solo que hay. Y ese amar no es una acción, no es un movimiento del alma hacia algo exterior, hacia un objeto. No hay esa separación, no hay tal objeto y sujeto. Y bueno, todo esto para decir que pienso que eso, entiendo que es eso, la quietud, la verdadera quietud. Y si buscamos un poco sinónimos, por ejemplo, con la imagen del oro, podríamos pensar en lo inalterable, en lo incorruptible, en lo inalienable, en lo invariable, pero invariable no en el tiempo ni en el espacio, lo cual nos lleva directamente a las nociones de no tiempo. Entonces es que nada ocurre. Invariable en el no tiempo es que nada ocurre. Nada ha ocurrido nunca. Invariable en el no espacio nos remite a ese centro que no es centro, que es una ubicuidad. Y bueno, paso, no me quiero enrollar demasiado. Así, también podemos asociarlo con, a mí me vino la palabra inexpugnable siempre, pero en el sentido de
de algo inalcanzable como un ideal, sino inalcanzable en sentido que es inviolable, como hemos dicho, que es indestructible. Esto quiere decir, sobre todo, bueno, en comparación con todo lo demás, que es solo destructible. Todo lo fenoménico, el mundo de la manifestación, está destinado a aparecer y como a desaparecer. Y si buscamos sinónimos refiriéndonos un poco a esa otra sensación más de presencia, como he dicho, pues es como algo siempre presente, y esa presencia siempre presente nos acerca a una verdadera noción, pienso, de lo que es la realidad real. Pero en su aspecto no esencial, sino sustancial, es decir, en su aspecto palpable, manifestado, pero impersonal. La misma diferencia que hay en esa pareja Purusha en el hinduismo y Prakriti. Y ese lado sustancial, el de la manifestación por la Prakriti, como ese lado, vamos a decirlo en este caso como femenino, también lo reencontramos en la Cábala con la Shekinah, la presencia, pero ¿no? Haciendo de ella como algo femenino, ¿no? Tampoco me quiero enrollar sobre esto. Vamos a hablar ahora de la tercera palabra o conjunto de palabras, que es obras de virtud. Bueno, esto es muy común que en el camino espiritual, sobre todo los que lo han enfocado como buscadores espirituales, busquen realizar, alcanzar algo, porque así funciona la mente, ya lo sabemos todos, y es normal que en alguien con un sentido ético y más que esto, busque en su camino, intente realizar obras virtuosas, vamos a resumirlo así, ascesis, o ser mejor persona, en fin, hacer ejercicio de virtud. Pero vamos a ponerlo de esta manera. La metadualidad dice lo mismo, aquí solo damos pinceladas de estas cosas tan profundas, por supuesto, pero dice lo mismo que el Evangelio de libertad, otra vez la palabra libertad, del que habla San Pablo en sus cartas, y el Evangelio de la gracia, de la que habla Lutero. Habla de ello, y nos interesa hablar de Lutero por su experiencia de conversión y sobre todo por su liberación, que fue a partir de unas palabras también en el Evangelio de San Pablo, que el justo vive por la fe. Y eso lo estuvo meditando, estaba atormentadísimo, y para resumirlo, entendió, pero atravesado por el rayo espiritual, se iluminó como que el hombre no se justifica ante Dios por sus obras. Solo la fe cuenta realmente. Y decir que solo la fe cuenta realmente, yo pienso que es lo mismo que decir Dios nos quiere libres. Y Lutero con esto se liberó completamente. Estaba como monje, se atormentaba en sus ascesis y se liberó completamente de la inquietud y de ese tormento, y quedó verdaderamente en paz, lo cual me recuerda un poco a la historia que nos cuentan del Buda histórico, que después de ascesis extremas, bueno, pues él se predicó siempre la vía del medio, que sería en términos cristianos y para Lutero el camino como Jesús, el Cristo, ¿no? Como Jesucristo. Tiene el mismo sentido, pienso, y es el mismo nivel de experiencia. Porque Lutero estaba realmente obsesionado con eso del castigo de un Dios que es bondad, como le ha ocurrido a muchas personas, el castigo a pecadores, ¿no? Y desde la perspectiva dualista,
no se comprende la auténtica justicia, ¿no? Que es lo que desentrañó Lutero. Fue el salto a otra perspectiva metadualista que precisamente le permitió así, no sé si ni siquiera la palabra comprender es la adecuada, porque a veces la asociamos mucho a una comprensión intelectual, pero ese salto precisamente a esa otra perspectiva solo puede darse, como lo digo en muchos vídeos, pienso de una manera u otra, solo puede darse en base a la fe. Entonces, bueno, podemos añadir una cosita más, pienso, a toda esta reflexión. Tengo aquí unos apuntes y os dejaré con esto. El que cree, sí, retomamos esa idea, que el que cree que como persona puede amar incondicionalmente, incluso ofrecer, dar gratitud real por las cosas, pienso que no se conoce realmente, que se hace una idea sobre las cosas, pero reconociendo esto a fondo, es cuando será posible que emane verdadera gratitud y que se acerque a la expresión viva, más allá del control de su persona, de lo que es el amor incondicional. Y como decía antes, que esto de querer iluminarse es una tontería inmensa. Reconócelo, que es una tontería, y sin duda es mejor no querer nada. Es mucho más iluminativo, y con no querer nada tampoco se tiene que hacer un concepto de esto, sino que es sin querer, no querer nada. Dicho de otra manera, que es acoger lo bueno y lo malo, viene a ser lo mismo. Pues nada más, no sé si me he expresado con claridad, seguramente sin virtud ni mucha quietud en estos momentos de mi vida, y desde luego nunca ha sido la humildad lo que ha caracterizado mi persona tampoco, pero aún así espero que no sea molesto para nadie y que pueda uno sacar beneficio. Así que muchas gracias por vuestra atención. En todo caso, Om Shanti, Shanti, Shanti.